Buenos días, buen día. Vamos a hacer ahora un siguiente video en el cual no es que dejamos pendiente el anterior respecto a la tierra plana. No se pudo comprobar, no es que no se pudiera comprobar, o sea, los que lo tenemos comprobados lo tenemos comprobado. No se les puede demostrar a todos porque no es el momento. Si no lo entienden, bueno, algún día lo entenderán. Porque por racios necios, por supuesto que quieren una prueba tangible y la quieren ya para creer, si no, no creen. Bueno, entonces este video constará de visión remota y pues el escenario CDMX. En el tema de visión remota podremos compartir algunos acontecimientos que, vaya, tuve la satisfacción de platicárselos a algunos compañeros conforme sucedían. Y pues lo normal, nadie me creía, hasta que platicándolos pues les consta. La visión remota pues no es nada fuera de lo común, que muchos lo han tenido. Vuelvo a lo mismo, a muchos no les gusta platicar o su experiencia porque pues creo que a nadie le gusta escuchar, nadie te cree, hasta que cuando de repente se da la situación que sí, comprueban y sucede, se comprueba, ahí es cuando quedan como que sorprendidos, ¿no? Han sido tantas que igual hasta la he olvidado demasiadas, pero tengo unas más recientes. Bueno, en esta situación el escenario era CDMX y las contaré porque no es que el que yo lo mencione, porque lo vi, no significa que lo estoy atrayendo, no significa que lo estoy decretando, no significa que los quiero asustar, solamente que cuando suceda, pues que quede como un pequeño testimonio, ¿no? De que pues tuve la oportunidad de poderlo ver anticipadamente cuando sucede. Como todas mis experiencias, pues vaya, ya hasta no me sorprende. Yo estoy acostumbrado, que pues yo ya lo veo a veces tan normal, pero vaya, cuando podemos ver que o podemos cambiar la realidad o podemos no estar donde no debiéramos estar para que no nos suceda algo mayor, y aunque no suceda, tampoco pasa nada. Lo que tenga que pasar, tendrá que pasar. Sin embargo, como es bien sabido en lo de las Torres Gemelas, si a muchos por cualquier pretexto, motivo, o alguien los detenía o se les olvidaba algo y no llegaron a donde tenían que llegar, podemos decir que evitaron su muy posible deceso de esta vida, ¿verdad? Entonces también tenemos esta parte de ese escenario que podríamos evitar. Otra más es, igual esto lo aprendí, el suceso será el mismo. Cómo lo concibes, cómo lo tomas, cómo lo sobrepones, cómo te sobrepones a ello, también eso vale. De eso se trata, de tener una conciencia cada vez más preparada, y es lo que llamaba yo preparado a morir. Suena feo, suena a que ¿qué es eso? O no exactamente tenemos que preocuparnos a prepararnos a morir, pero sí creo que lo importante es expandir un poco más nuestra conciencia, ¿no? Para que precisamente la muerte física no sea una vicisitud, o incluso cuando se mueren nuestros seres queridos, tengamos la fortaleza, no tengamos el apego de que no se puede vivir sin alguien que sea ahí. Lo mismo, aprovechenlos ahorita que están conmigo, visítense,
háblense, júntense, abrácense, díganse lo que se tienen que decir. Así es que seguimos con estos temas, la visión remota, y hay algo demasiado interesante ahí. Somos creadores de la realidad, podemos cambiar la realidad o podemos vivir el destino que quieramos, o quizás tenemos que vivirlos todos. Sin embargo, en la línea temporal que nos estamos moviendo, disculpen mis greñas, pues bueno, tenemos la satisfacción y experiencia de vivir la que queramos. Y pues bueno, yo sé que va a sonar a que pues ha sucedido en otros países remotamente o en diferentes épocas de civilizaciones, entonces tampoco es novedad, vaya, pero bueno, yo lo pude ver que precisamente aquí en la República Mexicana, sobre todo en mi caso que estoy en CDMX, pues bueno, para los que saben o no saben, yo estando viviendo en Naucalpan, pues es un cerrito que a final de cuentas a lo que es el Valle de México, pues yo estoy un poco en lo alto, por ende prácticamente todo el Valle de México quedaba sepultado por una super ola que pues bien podría llegar o del Golfo de México o del Océano Pacífico, pero una super ola no puedo imaginar de qué magnitud de metros de alto, puesto para que llegue hasta acá, pues es una catástrofe, ¿no? Para nosotros, no para el planeta. Entonces, pues llegaba a esa altura, por ende en ese momento estaba yo en casa, y aún en casa estaba ahí en un primer piso y el agua llegaba hasta ese primer piso. Imagínense, estoy hablando que estoy en un cerro, aquí en México le llaman las favelas. Pues, pero entonces imagínense en ese cerro cómo se vería el Valle de México inundado, tapado, o sea, a lo mejor edificios que hay cerca de 40 pisos, algunos unos pocos de más pisos, pero o sí, edificios de 25 pisos fácilmente cubiertos de agua, y eso que ya había pasado la ola, ya se había quedado en un nivel el agua tapando dichos metros de un edificio de 25 pisos. Entonces eso fue lo que pude ver. Obviamente que tragedia ante cuántos millones viven o vivimos o estamos a veces en el Valle de México, y por ende pues inundado, o por ende muertos, puesto que se quedaba en ese nivel. Y otra segunda visión, de hecho esta fue más reciente, estaremos hablando de en este año, en enero, febrero. Y el año pasado, bueno, esa fue hace 2 años, pude ver así de igual forma, visión remota, sueño lúcido totalmente. Tornados en México, yo los he visto ahora que tuve oportunidad de cruzar los estados de Chihuahua, Monterrey. Se forman pequeños tornados a diario, todo el día, todos los días, pero pequeños tornados. Super tornado a plena luz del día, y no solo uno, eran 4, y lo mismo en CDMX. Por ende estaban arrasando con todo. Pero pues bueno, eso es lo que pude observar. Se me hacía hasta, bueno, de cuando los vi, un poco imposible lo de los tornados, pero no, yo no digo por el cambio climático. Sabemos que el cambio climático no es provocado por el hombre, y es un ciclo natural, pero el hombre con tecnología HARP se encarga de
aumentar o crear estos fenómenos, y sobre todo para achacarlo. Ya ven, es el cambio climático. Bueno, los que quieran creer, quédense con su cambio climático. Pero lo hecho es, o fue, o será, más que por la naturaleza, considero más que por el hombre mismo, pero también, por supuesto, que está la probabilidad del fenómeno natural. Y al día de hoy, pues como repito, lo hemos visto en otros países, pues para empezar ya no, hasta hay quienes van a opinar, se está basando en esos hechos, nada sorprendente. Estas visiones yo las tuve, los platiqué sobre todo con los muy más cercanos, como lo son mis padres, a veces una que otra con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos. Entonces, además no es mi intención convencer a nadie. Yo lo sé, yo lo vi y solamente lo comparto. Entonces no quiere decir que es algo que tenga que ser novedoso, porque no lo es a estas alturas de los tiempos en que nos encontramos, que ya lo vemos más continuamente. No es que hubiera yo querido grabarlo más antes, no me animaba precisamente por bastantes factores. Sin embargo, pues ahorita pues, tenemos tiempo y queremos dejarlo también plasmado. Así como se han quedado los famosísimos profecías de Nostradamus, y etcétera, etcétera, Edgar Cayce, pues algún día a lo mejor quedan plasmadas las profecías de Fortín Ortega. Continuaremos con más videos, puesto que seguimos teniendo más experiencias a hoy en día. Así como lo mencionado, que podemos crear la realidad, cambiar la realidad, vivir el escenario que menos daño nos haga, estar o no estar donde debiéramos de no estar. Puede ayudar más que a salvar vidas, a saber que estos fenómenos de visión remota sirven para algo, sirven precisamente para que no ocurra. En el sentido de que cuando se da la visión, si las cosas continúan, digamos, en esta trayectoria, conforme nos comportamos como colectivo, por supuesto que es como un aviso que va a suceder, no hay de otra. Sin embargo, con nuestra propia frecuencia de pensamiento, es muy buen factor alargar el plazo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me sucediera igual a los 20 años, esa inundación o ese tornado, que me pase a los 60, 80, que significa que se aplazó o que tuve más días de vida, por ende lo cambiamos, lo retrasamos. ¿Por qué volvió a suceder si no tenía que suceder? Porque no cambiamos. También es parte de tomar conciencia, y pues por eso son los avisos, por eso son las visiones, para que la gente despierte, concientice y o en su defecto esté o no esté donde estaba en ese momento, para que sean tomadas también en cuenta de que no solo yo, todos han tenido esas premoniciones, visiones. Así es que a hacer un poco más caso, a elevar nuestra frecuencia, a crear nuestra realidad, concientizar, trascender, e incluso aunque nos toque morir, no importa, como bien dije alguna vez en estos videos, aprendamos a morir, a trascender. Seguimos compartiendo más experiencias.